Bueno, hoy quiero invitar a dos amigas que nos van a hablar del Señor, de su palabra, así que recibámosla con un aplauso a Yesenia y a José. Bueno, saludarlos primero a todos, a los que están en Zoom también. Y bueno, darle las gracias al Señor por este tiempo, por este desafío. Darle gracias a los líderes, a mi líder. Bueno, y a Juan también, que bueno, el Señor ahí le puso en el corazón trabajar con nosotras. Yo le dije que sufría de pánico escénico, pero dijo, no importa, te voy a sanar. No, mentira, eso es mentira. Igual no es fácil estar aquí adelante, así que bueno, entregarle en este tiempo al Espíritu Santo y que nos ayude. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jocelyn, me dicen Jo, más fácil, más rápido, y Yesenia. Somos hermanas de sangre, por si acaso somos hermanas, me sale hasta en la sopa mi hermana, pero no importa, la quiero. Así que, bueno, eso. Quiero que pongamos atención en esta primera lámina. Ustedes ven ahí cinco láminas, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Cierto? Puede ser en la familia, ¿cierto? En el éxito laboral, en el poder económico, los recursos económicos que uno pueda tener, o en la inteligencia, en los conocimientos, ¿cierto? O en, ¿cuál era la otra? En una vida exitosa, social, ya ser un influencer, un youtuber por ahí, ¿cierto? Hay gente que vive de eso, que pone su confianza en eso, pero quiero que se queden con eso para que lo vayan ahí meditando en su mente. Y vamos a ver una historia que yo creo que la hemos visto varias veces, pero esta historia le vamos a dar otra, un poquito más de profundidad. La siguiente, ese. Ese, ya. Ya, la historia es del rico y el Lázaro. Quiero que tomen su Biblia y puedan ir a Lucas 16, versículo 19. La Yese nos va a ayudar a leerla rapidito. Lucas 16, del 19 al 31. Voy a leer rapidito por el tiempo. Ajá. Ya. Estamos con los versículos. ¿Encontraron? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y la lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que vemos acá? A Lázaro en la tierra, ¿cierto? ¿Quién era Lázaro? Era un mendigo que estaba a la puerta de este hombre rico. Él estaba enfermo, decía que tenía llagas y que los animales, los perros le iban a lamer sus llagas. Estaba hambriento porque él deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Y era un hombre despreciado por la sociedad, ya era alguien inmundo. ¿Por qué digo que que lo veían así? Porque que los perros fueran a lamerlo, eso era un indicio de que ya era lo último. Era peor que un perro, que un animal. Y en ese tiempo, por su condición, el mendigo no contaba con el favor de Dios. Era mirado como un hombre despreciado, un hombre despreciado por Dios. ¿Quién era el hombre rico aquí en la tierra? Bueno, era un hombre que tenía muchas riquezas, daba banquete todos los días, o sea, hacía fiesta. Yo no conozco a nadie que dé fiesta todos los días. ¿O sí? ¿Hay alguien? Debe haber tenido mucho poder, muchas riquezas. Él se vestía dice, de púrpura y de lino fino. Y dicen que en ese tiempo los que se vestían así eran como de la realeza. O sea, quizás venía de un descendiente, de alguien importante. ¿Ya? Era apreciado por la sociedad, o sea, si daba banquete todos los días. No sé si lo querían, de amigos no le faltaban, eso estamos claros. Era un hombre sin piedad, porque ahí decía que el mendigo, en este caso Lázaro, estaba a la puerta y él ansiaba. ¿Qué quiere decir ansiaba? Es desear con algo con todas sus fuerzas, o sea, no le prestaba atención. O sea, uno puede deducir que él estaba ahí, que ansiaba comer de hecho de lo que caía de su mesa, pero el rico seguramente no tenía piedad de él. Y según los fariseos también, que en ese tiempo, por su condición, de lo que veíamos la semana pasada con Lidia, él contaba con el favor de Dios, por las riquezas, por como el estatus. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasó en un momento? En el versículo 22, Lázaro muere. ¿Sí? Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham, lo voy a explicar así como cortito. El seno de Abraham era un lugar del Hades. Ya en ese tiempo el Hades era como el lugar de los muertos. Estábamos hablando antes de la muerte de Jesús. Y eso se dividía en la parte del tormento con el seno de Abraham. Cuando Jesús muere, dice que él desciende en un versículo ¿dónde lo tengo anotado? En Hechos 2:27, dice que él va al Hades, ¿ya? Pero él no va al Hades del tormento, él va donde van los justos, ¿sí? El seno de Abraham era el lugar de los justos. Y el seno significa regazo. Entonces él llega a los regazos, a los brazos de Abraham, porque ahí obviamente no sentía dolor, ya no tenía hambre, ya no había sufrimiento para él. Fue consolado, bueno, podía estar en el mejor lugar, que era en el paraíso. Ahora, ¿qué pasó con el hombre rico? Porque él también muere.
dice que es lanzado al Hades, pero al lugar de tormento, ¿sí? Estaba atormentado en llamas, decía él. Las llamas en ese lugar no se apagaban, nunca. Se quemaba constantemente. Y conocía las Escrituras. ¿Por qué les digo que conocía las Escrituras? Porque en el versículo 24 dice que él le grita, da voces, le dice Padre Abraham. Entonces se puede deducir que él conocía al Padre Abraham, conocía las Escrituras, ¿ya? Y seguramente por la condición que él tenía, lo más lógico es que haya sido enseñado en ese tiempo. Y lo último, que su actitud de superioridad y arrogancia, dice, se evidencian en 2 ocasiones. La primera es cuando le dice a Abraham que mande a Lázaro a que moje sus dedos. Dice, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él todavía pensaba que podía mandar, ya así como que era un sirviente de Lázaro. Y la segunda ocasión es cuando le dice en el versículo... A ver, ¿dónde lo anoté? En el 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, le está diciendo, envía a Lázaro de nuevo a que lo mande a la casa de mi padre. Entonces todavía él no entendía dónde estaba, lo más seguro, y pensaba que él podía mandar. Podía mandar y podía decirle a Abraham que fuera Lázaro como un sirviente. Entonces, en esa condición, el hombre rico estaba en ese lugar de tormento. Ahora, mi querida hermana les va a hacer una pregunta. Ahora, ¿por qué el rico se va al Hades y Lázaro al seno de Abraham? ¿Por qué piensan ustedes que podría haber sido? Ideas. Porque el rico no tenía una relación real con Dios, era como legalista, no tenía una relación real, y Lázaro sí. Exacto. Para los de Zoom dice la Bea que el rico era legalista, él no tenía una relación con el Señor. Nosotras pensábamos cuando estudiábamos el tema que seguramente Lázaro sí esperaba la redención, sí esperaba estar con el Señor, porque él que le tocó miseria, pero a veces hay gente que es miserable y además su corazón es miserable, o sea, no porque sea pobre, ni el rico porque sea rico, sino porque hay un tema ahí más profundo, que es el corazón. Por eso le hacíamos la pregunta al principio, ¿dónde está puesta su confianza? ¿Dónde tenemos nuestro corazón puesto? ¿En qué cosa? ¿En nuestra familia? ¿Qué pasa si nuestra familia ya no está? ¿O qué pasa si se nos acaba el presupuesto, se nos acaba en el mes? ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Oramos, nos arrodillamos? ¿O pedimos prestado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Confiamos o confiamos en el Señor? Esa es como la respuesta que todos decimos, pero cuando nos pasa, ¿qué hacemos? En la realidad, yo tiendo a desesperarme, empiezo así como, sí, digo, ¿qué hago? Pero el Señor me dice, tranquila, yo te saqué, cuando yo digo, me sacó de la tierra de Egipto, me sacó con mucho cariño, sí, de la casa de mis papás, pero que para mí era un momento en que yo estaba muy esclavizada. No podía hacer muchas cosas que me prohibían, sobre todo mi papá. Me prohibía orar, me prohibía venir para acá, me prohibía muchas cosas. Entonces para mí era Egipto.
Y cuando yo dije, ya, Señor, voy a irme de la casa de mis papás porque primero me lo aconsejaron y segundo porque yo sabía, era un sentir que tenía que hacerlo y yo me fui joven, me fui a los 23, entonces era como decir ya y confiar. Y en todo este tiempo, todos estos años, y ya van a ser, si Dios quiere, esta otra semana, 10 años, 10 años, que harto, que ya no vivo con ellos, digo, Señor, tú has estado en estos 10 años conmigo y me has provisto de todo y no te has apartado de mí y yo soy súper infiel, mi corazón es infiel, pero Él es fiel. Y vamos a pasar a la siguiente. Entonces quiero que consideremos tres cosas bien importantes que nosotras vimos que era necesario que habláramos hoy día. Primero, que el problema del hombre rico era su corazón, estaba apartado del Señor. Él no buscaba a Dios y tampoco le importaba. En un estudio bíblico dice, las llamas del infierno no hacen expiación por el pecado ni purgan de su depravación a los pecadores endurecidos. ¿Por qué? Porque aunque el rico estaba ahí en llamas, él no entendía su posición, él no entendía por qué estaba haciendo ahí, él no entendía, o sea, él seguía pensando que podía mandar a Lázaro como sirviente, no había arrepentimiento. Y él, claro, decía, chuta, yo no quiero que mis hermanos vengan para acá. Pero él se mostraba como, hoy yo puedo mandar todavía, yo puedo decirle a Lázaro, oye, anda para allá, a decirle a mis hermanos. Entonces, purgar, lo busqué, porque dije, ya, puedo saber más o menos qué es, pero lo voy a decir igual. Dice, limpiar, purificar algo, quitándole lo innecesario, inconveniente o superfluo. O sea que no, el infierno a nosotros no nos va a hacer arrepentirnos, o sea, estando allá ya no hay nada que hacer, no podemos hacer absolutamente nada. Y pese a que el hombre rico está en el Hades, como les decía, eso no llevó a limpiar su corazón, él seguía con un corazón así, como les describía delante. Hágalo. En Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está endurecido? Podemos tener áreas que estamos súper bien, porque hay de repente, yo sé que somos un ser completo nosotros y así nos relacionamos con Dios. Pero, por ejemplo, me pasa que digo, ya en la finanza el Señor me provee, estoy segura de eso, estoy segura. Pero ¿qué pasa en mi área emocional? ¿O qué pasa en mi área con mi familia, con mis papás? ¿Qué pasa? ¿La rindo al Señor realmente? ¿O mi corazón está endurecido en decir no quiero perdonar, no quiero obedecer, no quiero hacer algo que me dijeron que hiciera y no quiero renunciar a eso? Leía un estudio que era una persona que hablaba de un tema y decía, yo tenía un ministerio, él tenía un ministerio con jóvenes y él le gustaba la música, una música que al Señor no le agradaba y él introdujo esa música para que los jóvenes se acercaran, porque era música que a los jóvenes les gusta del mundo. Pero su ministerio empezó a apagarse, el Espíritu Santo no se movía y se empezaron a apagar y a irse. Y estaban muertos espirituales. Entonces él oraba fervientemente por eso y decía, ¿pero por qué? ¿Pero Señor, por qué? ¿Pero por qué? Y él, en un momento el Señor le habló y le dijo, tú con tu música has ensuciado mi ministerio. Y él entendió perfectamente que el problema ahí era su corazón, porque no quería renunciar a lo que le gustaba, que era la música que a Dios no le agradaba. Entonces, tenemos que mirar nuestro corazón y decirnos, ¿realmente estoy tomando buenas decisiones? ¿Realmente
las cosas que hago a diario le gustan al Señor, o sea, realmente le agradan al Señor, o realmente hay algo que me inquieta y digo, chuta, que parece que no es así. El segundo punto es la incredulidad del rico. Hay algo que leí también en estudio bíblico que decía, puesto que la incredulidad, espera que no lo veo acá, no lo anoté. No. Dice, puesto que la incredulidad es en esencia un problema moral antes que intelectual, ninguna cantidad de evidencia logrará jamás convertir en fe la incredulidad. O sea, podemos ver milagros, podemos ver señales gloriosas del Señor y aún así no creer. Testimonio, dice Erajo. Testimonio, podemos escuchar testimonio que sí ayudan a nuestra fe, pero realmente nos sirven. Nos acordamos después cuando quizás estemos pasando lo mismo que ellos. Y puso un ejemplo acá de lo que le pasaba a Israel en el desierto. En Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, el Señor había hecho milagros gloriosos, las plagas, después los llevó al desierto, cruzaron el río, o sea, cruzaron el Mar Rojo, se abrió, vieron todos esos milagros, el Señor les dio agua, los alimentó, y aún así ellos seguían diciendo, ¿y por qué me sacaste de aquí y nos llevaste a morirnos al desierto? Fueron 10 veces las que tentaron al Señor y le dijeron y se quejaron. Y el Señor hasta aquí, o sea, el Señor ya estaba, tenía tanta rabia porque ellos no entendían, ellos no querían comprender, ellos seguían teniendo una mente de esclavo y querían seguir estando ahí, y también no querían renunciar a sus ídolos, porque andaban con sus ídolos, con estatuilla, Moloch sale en algunas partes de la Biblia, que andaban con sus ídolos, o sea, ellos querían que el Señor les diera, pero ellos no querían renunciar, ellos no querían creer en el Señor, en lo que Él podía hacer, que quería no solamente liberarlos físicamente, sino que liberar su corazón, sanarlos, y que tuvieran una vida que Él esperaba, porque los eligió. En Hebreos 3, del 17 al 19, voy a leer de acá. Hebreos 3, del 17. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, todos esos años los perdieron por ser incrédulos, por no obedecer. El rico fue incrédulo. Como les decía la Jo, él conocía la Escritura, porque le dijo padre a Abraham. O sea, él entendía que estaba Abraham ahí, cuando miró hacia arriba. Él sabía. Y aún así decidió desechar la Escritura, no creer en el Señor, y la menospreció. El punto 3, la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es algo fundamental, y eso lo sabemos todos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos lo sabemos? Sí. Es fundamental porque es la única que puede transformar el corazón por medio de su palabra revelada, porque yo he escuchado muchas personas que me dicen, no, que yo la leo y la trato de entender, pero es que no la entiendo, me dice, entonces no la leo más.
Yo le digo, sí, pero es que tú necesitas, bueno, y les comparto del Señor, pero lo que nosotros necesitamos es que sea revelada a nuestro corazón, que sea revelada, una palabra revelada. Podemos leer toda la Biblia y no entender nada. Podemos leer, estudiar y no entender nada, pero si tenemos un corazón que decide creer en cada palabra que sale aquí, el Señor nos revela. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer en el Señor. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, si Dios nos dice que su palabra es viva, su palabra es viva. O sea, yo cuando leí este versículo por primera vez dije, ¿cómo va a ser viva? No entiendo. Para mí las cosas abstractas, de repente, lo abstracto de mi pensamiento, porque soy súper racional, no entendía. Dices que, pero ¿cómo va a ser viva? Pero cuando empecé a leerla, empecé a escudriñarla y a creerla, yo ahí empecé a entenderla y a hacer que fuera real en mi vida. Porque si no, dice que a veces, bueno, para nosotros creer esto necesitamos fe, ¿cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es una acción también. O sea, yo decido que esperar en esta certeza y creer en esta y tener esa convicción. Porque si yo no creo y si la leo y no lo creo, no me sirve de nada. Segundito. Y también le dijo a Abraham al rico. Abraham lo tenía súper claro. Abraham le dice en el 16, del 29 al 31. Ay. ¿Dónde está acá? Pero 29. Ay. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, le dice al rico. O sea, él sabía que la escritura, porque Moisés, ¿dónde estaba? Bueno, en ese tiempo estaba en la Torá, ¿cierto? Tenían a Moisés y a los profetas, tenían la escritura, y él le dijo, aunque venga y se levante alguien de los muertos, no van a creer, porque el problema, como les decía, no es un tema intelectual, es un problema de moral. O sea, ¿cómo está mi corazón? ¿Realmente puedo yo creer? ¿Quiero yo creer? En realidad, depende de uno también. No de lo que te puedan decir. A lo mejor sí, cuando te comparten del Señor, está el Espíritu Santo ahí con poder y transforma. Y uno decide creer, pero uno decide. O sea, el Señor a veces nos llama y nos llama y nos llama porque el Señor nos ama. Pero si nos apartamos y andamos vagando en nuestros corazones y andan vagando, el Señor dice en su palabra, ellos andaban vagando en su corazón. El pueblo de Israel andaba vagando porque nunca dijeron ya, ahora sí. Eran muy pocos los que dijeron ya, Señor, sí te creemos, como Josué y Caleb. Que ellos sabían, ellos creían que el Señor le iba a dar esa tierra prometida. Así que si tenemos problemas de fe, porque de repente decimos, chuta, es que me cuesta creer, necesito más fe. Para que tengamos fe, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, necesitamos oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditarla,
y compartirla entre nosotros. Entre nosotros a hablarnos, porque si no nos compartimos, si no hablamos, si estamos de esos cristianos que están solo en su casa y están ahí y no comparten con nadie, realmente hay un cambio, realmente van a alimentarse de la palabra de Dios. Por algo tenemos que venir a la iglesia, ¿cierto? Y congregarnos, porque así somos, así nos ayudamos entre todos. Así que les quiero dejar no una tarea, una meta, un desafío, pero háganlo. Yo también lo voy a hacer, háganlo. Que no sea inalcanzable, que sea una tarea no inalcanzable, que lo puedan hacer. Porque a veces uno se pone así, no, voy a levantarme todos los días a tal hora y voy a estudiarme, no sé, y no te alcanza el tiempo de repente, porque todos los días tenemos cosas nuevas que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para cumplirla? Porque la idea es que la cumplamos. Puedo memorizar un versículo o 2 versículos, dependiendo, no sé, pues si Josué, no sé, 1 del 8 al 9, que es como una continuación, y memorizarlo bien, y tomarlo, y compartirlo. Pueden estudiar un pasaje con alguien, compartirlo con alguien. O pueden leer una parábola diaria y que el Señor les hable. Pero lo importante es que no es que lo lean solamente, sino que digan, ya, ¿y esto para qué me sirve, Señor? ¿Para qué quieres enseñarme con esto? Y anótenlo y digan, ya, esto voy a hacer. Entonces, como les decía, si necesitamos fe, busquemos la palabra de Dios. Si somos incrédulos, ¿qué tenemos que hacer? Palabra de Dios, ¿cierto? Y si tenemos un corazón endurecido, palabra de Dios. Si no somos agradecidos, agradezcamos y seamos agradecidos. Porque yo me he dado cuenta en estos años que cuando no soy agradecida, mi corazón se endurece. Agradezcamos lo que el Señor nos ha dado. Y si no estamos agradecidos y nos quejamos, ¿qué hace el corazón? Se endurece. Y después nos damos cuenta que somos que tenemos tantas bendiciones, y lo vemos cuando está otro más mal que yo. Ahí recién lo vemos, pero no es la idea. La idea es que desde ahora seamos agradecidos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué piensan? ¿Tienen sueño? Sí. Estamos cansados. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno, no se ve ahí, pero dice Dios les bendiga. A los de Zoom, que el Señor les bendiga. Y busquemos al Señor en su palabra. Así que oremos y le damos al Señor las gracias por este tiempo. ¿Oro yo? ¿Sí? Yo. Ya. Señor, te damos gracias por este día, porque tú nos hablas al corazón. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, que es de bendición. Señor, porque cuando pecamos, cuando tropezamos, dice tu palabra que estás ahí, que tú ya entregaste lo más preciado, que fue a tu Hijo. Y fue la única vez, y por una sola vez. Y no necesitamos más, Señor, porque tú moriste por nosotros. No tengamos temor de ir a los brazos de papá, de ir y decir, Señor, perdónanos porque pecamos, porque nos equivocamos en cosas a veces tan innecesarias por nuestra tosudez. Señor, perdónanos porque a veces no te buscamos, porque no leemos tu palabra, la despreciamos y no le damos esa importancia que tiene en nuestra vida. Ayuda a nuestra fe, como te dijo ese padre por su hijo. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor,
porque a veces nos cuesta. Libéranos, Señor, libéranos de todo aquello que nos haga daño. Libéranos de todas aquellas cosas que no permiten que confiemos en ti plenamente. Por favor, Señor, toma nuestro corazón y danos un corazón de carne. Por favor, Señor, danos un corazón de carne. Hoy te pedimos que tomes nuestra vida esta semana, Señor, este año, y sea un año de bendiciones, sea un año de crecimiento para todos nosotros. Y no solamente quizás en lo personal, en nuestros corazones, Señor. Necesitamos crecer en nuestro corazón, en que todas esas cosas que tenemos ahí, falta de perdón, a veces eso nos impide, Señor, conocer y buscarte. A veces estamos tan alejados de ti porque queremos estar bien nosotros para acercarnos, y esa es una mentira, porque tú eres el que nos libera, tú eres el que está ahí con nosotros todos los días y nos pides que nos acerquemos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque somos polvo. Ayúdanos, Señor, este año, por favor. Y danos lo que necesitamos, Señor. Danos lo que necesitamos. A veces queremos cosas que no nos convienen, ni ahora ni nunca, Señor. Por favor, guárdanos este año y que este ministerio sea de bendición para muchas personas, Señor, que no te conocen. Llévanos a aquellas personas que te anhelan, Señor, que anhelan conocer la verdad, que tienen un hambre y sed, Señor, de ti. Por favor, Señor. Llévanos allá, Señor, a esos lugares, a esas personas que te anhelan, Señor, por favor. Te damos las gracias por este tiempo. Guárdanos de regreso a casa y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este gran tema. Al menos a mí me hizo reflexionar. No quisiera tener este destino que tuvo el rico, y nadie, supongo. Bueno, el Señor trajo a memoria, a propósito de lo último que dijo Yesenia, el versículo que está en Jeremías 23:29, lo voy a leer en versión NTV, que dice: «No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca». Entonces, a propósito de que ella decía de que nuestro corazón está endurecido, bueno, la misma palabra de Dios quebranta nuestros corazones. Gracias, Señor, por eso. Así que hemos llegado a la parte final de esta reunión. Recuerden que todos los viernes a las 7 de la mañana hay devocionales, así que animémonos a conectarnos por Zoom. Qué bueno empezar el último día de la semana laboral con el Señor. No sé qué otro... ¿Algún otro aviso? ¿No? Entonces, mientras preparamos la torta... Sí. Sí, estoy yo de cumpleaños. Así que... Pati, prende las velas. Pon una mano en el hombro derecho, y en el izquierdo, y te abrazo. Para que se vea en la cámara. Aló. Juan quiere esperar la torta. Ahí está. Con torta. Ay, qué noche tan preciosa. Esa noche de tu vida va a ser mi compañía en esta fecha especial. Tus más íntimos amigos este día te acompañan. Esa noche que sea un mundo de felicidad.
Bueno, nos despedimos a través de Zoom. Que estén bien, que Dios les bendiga. Chao. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré.